Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Eduardo Ramiro Juárez Becerra y hoy les voy a hablar sobre las conclusiones de mi tema de investigación, el cual es la peste negra y su impacto en Europa. Como tal, la peste negra se dio debido a tres factores muy influyentes. Una bacteria conocida como Yersinia pestis, una pulga que se nombraría como Xenopsilia eopsis, y por último, las más importantes son las ratas de la peste, las cuales fueron esparciendo dicha peste por toda Europa. Entre sus habitantes de estas ratas morir en yacimientos sociales, las cuales esparcerían dichas pulgas con su peste, matando así a gran parte de la población de Europa en general. En cuanto a la pregunta de investigación es cómo impactó la peste negra en la estructura social y económica de las principales ciudades de Europa entre los años 1347 y 1351. En mi hipótesis, yo opino que impactó negativamente en las principales ciudades de Europa debido a que así provoca la destrucción de su economía y fue la responsable de acabar con casi el tercio de la población total de Europa. Entre la relación de mis argumentos con mi hipótesis se encuentran los posibles orígenes de la peste negra, la cual tiene como responsables a los ya antes mencionados como la pulga de la peste, su bacteria y las ratas, quienes se encargaron de esparcirla. En el siguiente argumento habla del contagio de Europa. Este se debió a múltiples factores. Uno de ellos sería el esparcimiento por parte de las ratas, que se encargaron de esparcir la muerte para donde fueran ellas al tener a las pulgas como sus huéspedes, las cuales al ver a las ratas hubiesen muertas serían como nuevos huéspedes a los seres humanos, los cuales, sin conocer sobre estas pulgas y sus respectivas bacterias, al no contar un buen equipo médico en esa época, causarían estragos por todas las ciudades principales de Europa. Mientras tanto, otro factor importante es su contaminación o esparcimiento se dio debido a que en puertos muy importantes de las ciudades de Europa llegaron barcos con sus tripulantes todos muertos debido a la peste, la cual de algún u otro modo fue adentro del barco matando a todos sus tripulantes, y estos al llegar a dichos puertos causaron que las personas exageraron, fueran contaminadas y en un acto de desesperación salieran corriendo hacia las principales ciudades en busca de ayuda o en busca de alejarse por su propio bien, lo cual de cierto modo perjudicó a la población de estas ciudades, ya que estas personas ya estaban infectadas y por ello su población sería infectada y aumentarían los casos de infección a medida que el tiempo pasase. Por último, mi último argumento son las diferentes causas que dieron algunos científicos, los cuales, apurados o ya sea obligados a dar una respuesta rápida para controlar la alma de la población o de sus líderes respectivos, dieron tres posibles causas, las cuales son las causas universales, las cuales tendrían como fundamento era un castigo divino de Dios, el cual envió a la peste negra
como otro diluvio para exterminar a las, entre comillas, personas del mal vivir. Otra causa son las causas naturales, las cuales se debieron a múltiples factores externos y al combinarse vieron por combinado la especie, ya sea por vapores tóxicos, los cuales serán transportados por el aire hasta la población más cercana. Y por último, la causa artificial, la cual es la más rebuscada al tener como principales sospechosos a las minorías de la época, como lo pueden ser los judíos o los leprosos, los cuales hacían creer a los altos mandos de Europa que estos serían los principales sospechosos de la creación de la peste, al ser esta posiblemente creada a base de el ser humano mismo, lo cual al final se desmentiría con los próximos descubrimientos sobre dicha enfermedad. En conclusión, debo decir que esta investigación sirve mucho para darle a conocer a las personas sobre lo terrible que fue la peste negra en general para Europa, ya que millones de personas fallecieron a causa de esta terrible pandemia, la cual al día de hoy sigue siendo considerada como la mayor pandemia y más terrible enfermedad que pudo azotar al ser humano. Por lo tanto, mi hipótesis llega a ser cierta, ya que por el miedo y la desesperación del propio ser humano, llevó a la casi destrucción de su economía y estructura social que se vería reflejada en los datos de los libros que dejaron acontecimientos en múltiples lados de conocimiento público. Gracias.